Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias por venir en esta jornada que se enmarca dentro de la Semana de la Salud Mental. Hoy hablaremos sobre la soledad no deseada, que es mucho más que estar solo. Vamos a ver cómo irán comentando los ponentes en una experiencia emocional dolorosa que surge cuando alguien siente que le falta compañía significativa, apoyo emocional o conexión social, aunque estén rodeados de personas. No es lo mismo que la soledad elegida, ya que esta que vamos a hablar es impuesta, persistente y muchas veces invisible. En este encuentro busca poner foco en cómo la soledad impacta en distintos colectivos, como veréis, mayores, infancia, inmigración, salud mental. Y veremos cómo se manifiesta, qué causas nos pueden llevar a esta soledad y haremos un espacio de escucha, participación al final y encuentro donde compartiremos experiencias y buscaremos propuestas para poder intentar dar solución, si se puede dar, a este fenómeno que afecta cada vez a más personas en esta sociedad que cada vez estamos más interconectados y con más tecnología que nos impide también relacionarnos. Agradezco de antemano a los ponentes por haber venido, por haber realizado este esfuerzo y a vosotros por haber venido y espero que sea muy fructífera esta jornada para todos. Va a comenzar Ana, del Centro de Salud, hablando de la soledad en la tercera edad, en los mayores. Buenas tardes a todos. Yo creo que algunos, por lo menos de los que estáis aquí, ya me conocéis. Soy Ana Manzaneque, soy enfermera del Centro de Salud de aquí del barrio. Llevo trabajando aquí ya pues muchos años. Y bueno, me dijo Elena de la posibilidad de hablar de la soledad del anciano, porque es una realidad con la que nos topamos las enfermeras y enfermeros pues muchas veces en nuestro día a día. Entonces voy a plantear un poquito lo que es la soledad del anciano, visiones generales, datos y qué podemos hacer, ¿vale? Bueno, con esta diapositiva lo único quiero que pensemos un poquito que todos nos hemos acostumbrado pues a ver a este tipo de gente, ¿no? O sea, a un señor mayor solitario en un parque que siempre se sienta en el mismo sitio a la misma hora y que nadie habla con él. En la televisión, pues muchas veces series o las noticias, como que la soledad es algo que nos invade y en los ancianos más todavía. La pandemia, pues como todos sabemos, fue un antes y un después para mucha gente, para la soledad, sobre todo el mayor. Esto es una invitación a sentir soledad, es porque nos situemos un poquito, es como un ejercicio. Entonces, simplemente voy a leer unas cosas y todos los que estamos aquí en la sala, intentar cerrar los ojos e ir pensando lo que yo voy diciendo, ¿vale? Entonces, por favor, cierra los ojos. Vives en un apartamento, estás solo. Por lo que se refiere a tus sentimientos, estás completamente solo. No tienes a nadie a quien llamar, a nadie con quien hablar. Nadie comparte tu vida, nadie en absoluto. Así es como están las cosas y así es como van a seguir, siempre. Si salieras a la calle, seguirías estando solo. Ahora, tomar nota mental cada uno de si habéis sentido algo en especial. Porque esto, lo mínimo que habéis sentido, es pues una mínima parte de lo que sienten las personas en general que sienten soledad. Podéis abrir los ojos, es solamente una cosa para situarnos, ¿vale? Esto está claro, ¿no? No es lo mismo estar solo que sentirse solo. Creo que lo ha dicho Elena. Podemos estar con muchísima gente y tener un sentimiento de soledad. Hay muchas clasificaciones de soledad, muchas, ¿vale? Yo voy a poner algunas para ver las características, sobre todo. Está la voluntaria, hay gente que le gusta estar solo y no necesita a nadie. Está así bien, se encuentra bien, como muy completo, y eso es la soledad elegida, pero es positiva. Luego tenemos la involuntaria o no deseada, que esta es la que más vemos sobre todo en los ancianos. Negativa, aunque esté en compañía o no, y también puede haber en esta involuntaria un aislamiento social importante. El anciano solo, bueno, o cualquier persona, pero como voy a hablar de anciano, hablaré de anciano. Anciano solo
que no tiene ninguna posibilidad de recursos, ni ganas, ni relaciones sociales de ningún tipo. Otro tipo de soledad, bueno, otra clasificación es objetiva, que también puede ser positiva o negativa, o subjetiva, que es sobre todo el sentimiento que uno tiene, sentimiento doloroso. Es distinto que el aislamiento social. El aislamiento social es algo objetivo, uno que vive solo y que está solo y que no tiene a nadie con quien relacionarse ni comunicarse. Luego otra clasificación es la soledad, que puede ser fecunda o vacía. La vacía se entiende que es pues igual, la no deseada, ¿no? Que no nos produce nada más que tristeza, depresión. Y la fecunda, en cambio, pues es algunos tipos de soledad que son muy fecundas. Soledad, por ejemplo, pues del que, por ejemplo, un filósofo o un artista que necesita una soledad para crear, hacer creaciones. Eso es una soledad fecunda, ¿vale? Más tipos de soledad. Pues tenemos la soledad emocional. ¿A qué nos referimos? Es una falta de relaciones cercanas o importantes, ¿no? Un ejemplo pues es la pérdida de la pareja o de amigos muy íntimos. Esto siempre va a producir tristeza, vacío, baja autoestima. Un ejemplo es una viuda o un viudo. Se muere la pareja y sus hijos, por mucho que estén con él, pues no le entienden. Solo le entendía a su marido. Esto es una soledad emocional. La soledad social, ¿a qué se refiere? Pues es alguien que tenga unas escasas relaciones sociales y poco contacto con más personas. Los síntomas pueden ser el aislamiento social y bueno, que no participan, personas que vemos que no participan nunca en actividades sociales de ningún tipo, ni del barrio, ni nada, pero que tampoco tiene interés. Pero el caso es que se sienten mal. Un ejemplo, por ejemplo, es un anciano en una zona rural que no tenga posibilidad de transporte, ni tenga amigos, que viva solo, que se le ha muerto la mujer, pues podría ser un ejemplo de una soledad de tipo social. Luego tenemos la situacional o transitoria. Esta es por cambios recientes, por ejemplo, pues alguien que se jubila o una mudanza o una persona que viene de otro país y llega a España o a donde sea, pues pueden ser soledades situacionales, transitorias, que muchas veces se solucionan y no hay ningún problema, pero a veces sí son crónicas, entonces pues hay que estar al tanto. También, por ejemplo, en cuestión de los mayores, sería un mayor que deja su casa y se va a una residencia. Pues ahí también podría haber una soledad transitoria, situacional. Otro tipo de soledad sería la autoimpuesta o deseada. Lo que hemos dicho antes, gente que desea estar solo. No tiene ningún impacto negativo. Luego, otro tipo de soledad es la crónica o prolongada. Son soledades mantenidas nos llevan a problemas de salud. ¿De qué tipo? Bueno, pues ¿qué riesgos hay con este tipo de soledad crónica o prolongada? Pues ya lo vamos a ver más adelante, pero hay muchos riesgos de, por ejemplo, deterioro cognitivo, riesgo de enfermedades cardiovasculares, etcétera. Todo esto aumenta, ¿vale? Más cosas. A ver, datos para reflexionar. La soledad la podemos considerar casi como, bueno, está considerada por muchos organismos como una epidemia en el mundo, ¿vale? Para que veamos, por ejemplo, el Reino Unido, además de otros países, por ejemplo, países nórdicos, tienen todos lo que llaman el Ministerio de la Soledad. Fijaros el problema que tiene que haber en esos países para que se cree un Ministerio de la Soledad. En Estados Unidos, pues eso, noticias de epidemia de soledad. Allí se habla de que es más dañina la soledad que la obesidad y que fumar 15 cigarrillos al día, que todos sabemos que eso es muy malo, ¿no? En Japón, fijaros, en Japón ya llega a lo último. Japón es el país donde hay más soledad de todo el mundo y donde más problemas hay. Por ejemplo, allí es casos frecuentes de japoneses solos que hacen algún acto
de delincuencia para que los metan a la cárcel, para no estar solos. Se habla de 4.000 muertes de soledad a la semana. Y incluso allí en Japón hay lo que llaman empresas de limpieza para limpiar pues, restos humanos de gente que muera sola en las casas. O sea, es tan frecuente que hasta eso. En España, ¿cómo tenemos las cosas? Pues 1 de cada 4 mayores de 80 años nunca recibe visitas de familiares cercanos. Esto es muy llamativo, ¿eh? 1 de cada 4 mayor de 80 años no tiene ninguna visita de familiar cercano. En los mayores a mayor edad hay mayor soledad. Los mayores de 85 hay niveles más elevados de soledad, sobre todo en las mujeres. Mujeres, pues, ¿por qué? Pues por dependencia, pobreza, pues malos tratos anteriores, dependencia, por todo eso. Es muy importante el deterioro, cuando hay deterioro de red de amigos en los mayores de 65 años. Luego hablaremos de la prevención, pero esto es muy importante. Ya hablaremos de qué hay que hacer. Y también sabemos que aumenta la soledad a medida que aumenta la edad, que ya lo hemos comentado. Luego, la sociedad que tenemos favorece la soledad, no es como hace años, los mayores que estáis aquí, lo habéis vivido seguro, pues el tema de el vecindario, el vivir siempre con los abuelos en casa, todo eso se ha perdido. En muchos casos, no todos, pero se está perdiendo. Hay más desestructuración de familias, nuevos modelos de familias, en el sentido de que, bueno, pues los abuelos a veces, no porque no se quiera, sí que no, la mujer trabaja, el marido trabaja y, bueno, el abuelo requiere cuidados que ellos no pueden por horario y tienen que ir fuera de casa. Luego también somos más exigentes a la hora de tener un abuelo en casa. Yo recuerdo hace muchos años, pues, no importaba que un abuelo, cuando tenía que estar en casa de un hijo, compartiera una habitación, pues a lo mejor con uno de los hijos. No pasaba nada. Ahora di algún hijo que tiene que compartir la habitación con el abuelo. Pues es más difícil, ¿no? Como que estamos en una sociedad de más confort, entre comillas, que no sé si eso es confort, y entonces, bueno, el abuelo a veces nos estorba. Mayor dedicación al ocio y tecnologías, esto también está muy, muy visto. O sea, ahora, si tenemos a nuestros mayores lejos de aquí, pues muchas veces es un WhatsApp, es una llamada por teléfono, como mucho una videollamada. En realidad no son verdaderos encuentros de tú a tú, de hablar con ellos. Eso favorece la soledad. Y pues lo que hay en la sociedad que tenemos, como que lo productivo es lo que vale. El mayor ya no produce, pues ya no vale tanto como el que produce. Aumenta con factores como, bueno, pues cuando es final de etapa laboral hay más soledad, cuando muere el cónyuge, que ya hemos dicho, y cuando hay un deterioro normal del organismo. Más datos para reflexionar. En Castilla-La Mancha sabemos que hay un 25% de mayores de 65 años viven solos. Eso supone unos 75.000 personas. De ellos un 70% son mujeres. No quiere decir que todos ellos tengan soledad, pero muchas veces estos son factores predictivos. En la provincia de Toledo tenemos como 15.800 personas que tienen teleasistencia. 77,6% viven solas. Nuestra zona básica de salud, que es Santa Bárbara, Burguillos y Covisa, tenemos una población de unas 13.000 personas. De ellos, 2.050 personas mayores de 65. Yo no sé si ese dato está bien, ¿eh? A mí me suena un poco bajo, pero bueno. Al menos hay 800 personas que podrían estar sufriendo una soledad emocional. Mucha gente, ¿no? Causas de la soledad. Bueno, pues tenemos muchas causas. Sociodemográficas, pues la edad, a más edad, más soledad.
El sexo también, las mujeres tienden a padecer más soledad que los hombres. El estado civil, pues los que están solos, los viudos, los que no tienen pareja, los solteros, pues también. El estado socioeconómico, a mayor pobreza, más soledad. A menor educación también está relacionado con más soledad. El lugar de residencia y luego, bueno, en cuanto a salud y autonomía, pues a ver, la salud percibida, hay gente que tiene 65 o 70 años y ya se creen ellos que son mayores, que son viejos. Entonces, esa percibir así como que ya eres mayor, eso te hace tener más patologías y también más soledad. La dificultad para moverse, muchas enfermedades, gran comorbilidad y el deterioro sensorial también. También hay causas de soledad psicológicas, como que, por ejemplo, la depresión, la baja autoestima, los eventos negativos que cada persona, cada mayor tenga del pasado, pues el tener tabaco en su vida, alcohol diario, también hace estar más con soledad. Otras causas de la soledad social es vivir solo, que ya hemos hablado, si tienes posibilidad de red de recursos sociales o no. La calidad y la cantidad de contactos sociales, eso está también muy estudiado, que es mucho mejor tener una buena calidad que no mucha cantidad de contactos sociales, sino buena calidad de los recursos que tengas, de los contactos. Bueno, aquí también la televisión. Se ha visto que la gente que más ve televisión más sola está. Eso está también súper estudiado. Consecuencias de la soledad, bueno, pues físicas, todas esas patologías que hay ahí, todo es una consecuencia de la soledad, puede ser. Psicológicas igual, depresión, aumento de deterioro cognitivo, aumento de institucionalización y aumento de muertes. En general, la soledad del anciano afecta a todas las dimensiones. Es un medidor de mortalidad y es un gran problema de salud pública. Enfermería. Yo como enfermera valoro la soledad en la consulta. Tenemos para ello diagnósticos con códigos que no lo ya me están metiendo prisa. Entonces, bueno, sí que nos planteamos la enfermera para también, aparte de todo eso, cómo diagnosticamos la soledad. Muchas veces nos tenemos que plantear esas preguntas que hay ahí. ¿Cómo miro a mi paciente? ¿Cómo escucho a mi paciente? ¿Me quedo solamente en hacer las técnicas, 4 técnicas que tengo que hacer? ¿O de verdad lo miro, lo escucho, tengo empatía, tengo etiquetas contra ellos, contra algunos en particular? Todo esto es una valoración. Hay que prevenir, la prevención, que también hay bastante que hablar, fomentando sobre todo relaciones humanas y la comunicación. Y hay que cultivar y fomentar. Hay acciones, iniciativas mundiales, hay muchas que son puntuales, que no solucionan la soledad, pero sobre todo para ver que es muy importante este problema. En el dibujo de la derecha, ahí se ve que es una silla enfrente de otra. Esta es una iniciativa de un sociólogo que cogió a muchos voluntarios y se ponían en plazas públicas una silla y enfrente otra silla. Ellos se sentaban, el voluntario, en una silla y los transeúntes que pasaban, si se sentían solos, se podían sentar enfrente y hablar y entablar conversación. Y eso ha tenido mucho éxito. Otras iniciativas, pues por ejemplo, esta de aquí, que también es pasear con alguien y que te vaya contando cosas. Todo esto pagándolo. O sea, son iniciativas puntuales que en realidad no solucionan el problema. Esto igual, se alquila, es como un alquiler de alguien para que te alivie la soledad puntualmente. Bueno, estas acciones en España no voy a hablar nada porque todo esto me imagino que saldrá de recursos, que hay montones, yo he puesto ahí 4, pero hay muchos más. Esto me parece muy importante y más en un aforo así que tenemos de gente, ¿no? La importancia de la comunidad para prevenir la soledad. O sea, hay que partir de que vivimos en una sociedad cada vez más individualista. Pero en cambio, la persona, su ser, el ser de la persona, el ser, que esto se estudia en filosofía y en antropología, el ser, estamos hechos para vivir en relación. O sea, el no tener relación es como algo que no es natural a nuestro ser.
con lo cual somos seres sociales, somos seres en relación y es constitutivo de la persona. Necesitamos a los demás para vivir, somos seres de encuentro. Siempre hay que pensar, en lugar de no me importa el vecino de al lado, que el otro siempre es un don para mí y yo puedo ser un don para el otro. Entonces, partiendo de esa idea de que no tenemos que vivir nada más que pensando en nosotros, y que nadie me haga daño, que nadie me diga que me importa a 3 rábanos lo que pase al vecino, pues yo creo que tenemos que empezar a cambiar la mentalidad de decir, es que el otro sí me importa, el otro me aporta y yo le puedo aportar. Entonces, la comunidad, muchos beneficios de la comunidad. Te da apoyo emocional, te da un sentido de pertenencia a grupos, te estimula cognitivamente, puede mejorar salud física estando en grupos de ejercicio, una red de apoyo porque necesitas una ayuda de alguien y la tienes, y se previene el aislamiento social. ¿Qué alternativas podemos ofrecer al anciano en soledad? Pues bueno, muchas veces, en muchos sitios está, yo no sé si aquí está, pero a mí me gustaría animar a los mayores a que fuera voluntario. Os puedo contar algún ejemplo de pacientes míos que han hecho esto y les ha cambiado la vida. A ser voluntario para ayudar a alguien, o sea, ellos pueden ser independientes más o menos, pero a lo mejor son válidos, pues, no sé, para ayudar a otra persona en algo, a darle de comer a un vecino que tienes al lado o de un conocido o no conocido que sabes que necesita una ayuda. Eso previene la soledad de ese mayor, animar a ser voluntario. Favorecer pertenencia a grupos culturales, de ocio, de ejercicio. Yo creo que en el barrio es un sitio que hay que promover todo eso cada vez más, porque es una forma de prevenir esa soledad y de tratarla. Fomentar el vecindario, ya hemos hablado, comunidad de vecinos, o sea, que el vecino me importe, que yo me ocupe. ¿Os acordáis todos que, yo no sé si aquí en Santa Bárbara se sigue haciendo, porque yo de noche no estoy, pero se salía al fresco a hablar los vecinos, ¿no? En los pueblos se sigue haciendo. Eso crea unas relaciones humanas que son muy buenas para prevenir soledad. Y te enteras de que le pasa algo al vecino y tú estás allí para ayudarle. O necesitas ayuda, eso es lo que muchas veces previene soledades. Ofertar actividades para activar memoria biográfica y raíces. Qué importante es el anciano, según se va deteriorando, pues que vaya encontrando actividades que pueda hacer que le recuerden pues otros momentos, que recuerden su historia, yo que sé, hacer bolillos, bailes regionales, fotografías antiguas, restaurarlas, cosas que el activar la memoria de cada uno favorece no estar en soledad. Promover contactos intergeneracionales es muy importante también, que se está haciendo en muchos sitios. Aquí vamos a hacer nosotros uno justo cuando empezó la pandemia con el instituto, que era pues en una asignatura, no me acuerdo el curso, no sé si era segundo de la ESO, una asignatura de historia, pues tenían que hacer un taller de ir a visitar a un abuelo de los que están inmovilizados, que apenas salen y que se encuentran solos, para que el abuelo les contara su historia de su vida, la historia de su vida, sus batallitas de cuando eran jóvenes, de cómo vivían, de qué hacían, cómo se lo pasaban. Esos talleres de intergeneracionales vienen muy bien para los ancianos y también para la persona joven. También se hace con guarderías, Y ponerse al servicio de la comunidad. Si un anciano ve que tiene un don, que puede ofrecer algo, por ejemplo, me acuerdo de un señor que se quedó viudo, jubilado, pero estaba bien y había sido profesor de gimnasia. Pues después de pasar un duelo muy doloroso y muy difícil, se pensó que podía ayudar a la gente formando un grupito de gente a ayudarle a hacer gimnasia y lo hizo. Y estuvo un tiempo largo ayudando a la gente y haciendo ejercicio. O sea, es poner tus dones al servicio de los demás. Y nada, desde la profesión enfermera prevenimos, detectamos, actuamos, los diálogos intergeneracionales que ya hemos visto, talleres en aulas con ancianos, hacemos visitas programadas a domicilios que podemos hacer con un alumno y la enfermera, pues para lo que hemos hablado, talleres de historia, para que abran prevención de caídas, voluntariado de alumnos. Y bueno, lo de la mirada y la escucha activa tan importante que es, que yo lo digo como enfermera, pero todos podemos hacer eso, mirar
al otro, sobre todo cuando vemos que alguien está solo. Mirarlo de otra manera especial, una mirada profunda que se llama, o sea, ver de verdad qué necesita esa persona, en qué le puedo ayudar. Y una escucha. Decían que, bueno, que tenemos 2 orejas y una sola boca porque es mucho más importante escuchar que hablar y dar consejos. Entonces, la escucha terapéutica, en los que están solos que te hablen, simplemente eso cura. Y es una herramienta para curar. Se trabaja la memoria, bueno, y ya está. Yo solamente quiero decir que el contacto con la soledad tenemos que hacer lo que sea. Yo como enfermera, pero todos los que estamos aquí, que vivimos en un barrio, como personas que tenemos que dar esperanza al que se siente solo. Y hay muchas maneras. Y nada más, en principio todo esto, lo que os quería contar. Bueno, yo soy Cecilia, trabajo en el Centro de Rehabilitación Psicosocial y Laboral de aquí de Santa Bárbara, que estamos ahí arriba. Y bueno, estoy aquí con vosotros, sentada sola como parte del equipo, pero acompañada porque dentro del público están compañeras y compañeros del centro que están ahí dando sostén y apoyo. Y para mí es el claro ejemplo de no sentirme sola, que estén aquí, poder mirarles cuando hablo y saber que si me bloqueo alguno va a decir algo seguro para rescatarme, que es una de las principales herramientas que utilizamos en el centro también para combatir esto de la soledad no deseada. Bueno, yo pensaba, escuchando hablar a Ana, ¿no?, que ya nos traía unos datos tremendos, hablabas de epidemia, ¿no? Y ¿no? Qué tremendo poder ponerte a pensar en eso, ¿no? Y nosotras, así como para comenzar, sí que nos parecía importante como, bueno, traer lo que a mí me puede generar esperanza, que es que estemos aquí y que el proceso comunitario de Toledo, en concreto ahora ha sido la Mesa de Salud de Santa Bárbara, pero no es la primera vez que el proceso comunitario de Toledo se preocupa por esto de la soledad no deseada. Ya se han generado encuentros donde las redes de protección comunitaria de la ciudad están poniendo el foco en esto de la soledad no deseada y estamos intentando ponernos a currar para ver qué hacer entre todos, ¿no? Entonces, pues efectivamente tenemos un problema importante con esto de la soledad, pero también hay mucha gente que está metiendo cabeza en esto y que está generando conciencia, y este es un espacio más para poder generar conciencia sobre esto. Y luego a mí me habían pedido que, bueno, pues como representante del equipo del Centro de Rehabilitación que trabaja con personas que están en una situación de sufrimiento psicosocial por un diagnóstico de salud mental, me han pedido que pudiera hablar de soledad no deseada y diversidad funcional, en concreto lo que tiene que ver con la salud mental, ¿no? Y bueno, no he traído preparada una definición tan buena como la tuya, Ana, de todos los tipos de soledad, pero lo que sí que estamos como muy de acuerdo es que al final la soledad no deseada es uno de los factores que puede condicionar o que puede agravar mucho los problemas de salud mental, ¿no? y ese sufrimiento psicosocial. Dentro de que sabemos, yo creo todos, que la diversidad funcional puede ser de muchos tipos, que puede ser física, sensorial, intelectual. Me vais a permitir que me centre un poco más en lo que nosotras conocemos, ¿no?, que tiene que ver con esto de la salud mental. Y en esto de la definición, sí que, bueno, traíamos el poner el foco en que, en esta parte que también comentaba Ana, de que la soledad no deseada no siempre es estar solo, ¿no?, que al final tiene más que ver con un sentirse solo, al menos en salud mental. Bueno, en salud mental se pueden dar muchos tipos de situaciones, pues como en la vida, ¿no? Cada uno somos de una manera, tenemos unas circunstancias, entonces no lo sé, no me lo he estudiado, pero no me atrevo a decir tampoco que en salud mental se da más un tipo de soledad que otra. Sí que os puedo decir que en el centro en el que trabajamos hay personas que están solas y que sufren soledad no deseada porque están solas, y otras muchas que no están solas pero se sienten solas. O de manera temporal, porque bueno, se atraviesan momentos más duros en los que ese sentimiento de soledad no deseada se agudiza, o de manera más crónica. Y esto
Lo siguiente que me preguntaba era con qué tiene que ver, ¿no? Si tiene que ver con la persona en exclusiva, que en ese momento no está pudiendo, bueno, pues gestionar determinadas cuestiones a nivel emocional, o tiene que ver más con una cuestión social. Y nosotras entendemos que en la mayoría de las ocasiones tiene que ver con una cuestión social, más que con la persona, ¿no? Con que al final existen determinadas barreras que dificultan que las personas que están en una situación de sufrimiento psicosocial, de malestar psicológico, de diagnóstico de salud mental, hay determinadas barreras que en ocasiones tienen que ver con la persona, ¿no? Con que pues, no sé gestionar haber perdido un ser querido, no sé gestionar el que de repente mi vida se ha parado y no sé dónde buscar amigos. Hay veces que tiene que ver con esto, pero en la mayoría de las ocasiones no tiene que ver con ellos. Y aparte del sentimiento de soledad, lo que se genera es un sentimiento de culpa, porque todos lo que hacemos al final es poner el foco en ellos, ¿no? En que ellos aprendan, en que ellos cambien, en que ellos adquieran herramientas o estrategias para manejar determinadas cosas, cuando el problema está fuera. Y esas barreras se las generamos en muchas ocasiones el resto con cuestiones que tú también nos has comentado, Ana, ¿no? Muchas de las barreras pueden ser sociales, que normalmente están vinculadas al estigma y a la creencia que tenemos, a las creencias que tenemos establecidas de las personas que tienen un diagnóstico de salud mental. Y ahora se está hablando mucho de salud mental y yo no soy mucho de etiquetas, pero me parece importante ponerle nombre a las cosas, y cuando yo hablo de problema de salud mental no estoy hablando del sufrimiento que podemos tener cualquier persona en nuestro día a día, que todos lo tenemos. Estoy hablando de personas que están etiquetadas con un diagnóstico tipo esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno límite de la personalidad, que son nombres que ya de por sí, cuando te los ponen delante, pues generan cosas que no facilitan demasiado el establecer relaciones con esas personas, lo cual tienden a tener que ocultar, negar, callar, lo cual a su vez puede ser un factor que también predispone a sentirte más solo, porque no te estás pudiendo mostrar tal cual como eres, ¿no? Estás teniendo que meterte en el armario de alguna manera, ¿no? Para poder relacionarte. Luego hay otro tipo de barreras que pueden ser también sociales, pero que están más vinculadas con las rupturas con las redes de apoyo. Es bastante común, por desgracia, que cuando una persona empieza a tener una fase aguda de sufrimiento, se quede solo, porque el resto de las personas no estamos demasiado preparados para sostener y tolerar pues, a una persona que se siente triste, a una persona que está en paranoia de que tiene un montón de miedo para salir a la calle, a un amigo con el que de repente te has ido a un bar y ahora ese amigo no puede ir al bar. No estamos tampoco muy preparados como para poder adaptar nuestras vidas y nuestras rutinas para poder acompañar a los otros desde otro lugar. Entonces, en muchas ocasiones, una de las barreras principales que se enfrentan en estas situaciones es que se quedan solos. Y vuelve otra vez el sentimiento de culpa, porque muchas veces se quedan solos pensando que son ellos los culpables, que son ellos los que están alejando a las personas, que no están sabiendo cuidar y que encima son una carga para los demás. Esto no quiere decir que para el acompañante no sea duro, ¿eh? Porque el acompañante pues también tiene lo suyo, ¿no? Pero bueno. Y luego hay otra barrera principal, que también es social, que tiene que ver con los espacios inclusivos. Bueno, yo no sé si este espacio es muy inclusivo o no, por poner un ejemplo, ¿no? Puede haber personas con problemas de sufrimiento psicosocial que necesiten, por ejemplo, caminar para estar calmados. Tal y como está dispuesta la sala, la persona que necesite estar de pie o que necesite caminar no puede quedarse en la sala. Se tiene que salir. Y se tiene que salir para no molestarnos al resto. Entonces, o estás muy armado y muy preparado para decir, venga, me salgo y no pasa nada porque me salga, o me salgo con la sensación de vaya mierda, que me he tenido que salir, ¿no? Porque no puedo sostener el estar en un espacio en las mismas condiciones que los demás, ¿no? Entonces, bueno, pues sería un ejemplo de barrera inclusiva a la hora de organizar los servicios, ¿no? O de organizar la participación de las personas. Otro tipo de barreras que tienen que ver con la falta de espacios inclusivos
pueden tener que ver también con la organización de los dispositivos, con la rigidez en los horarios, la accesibilidad de la información, el hablar de muchas cosas a la vez y con un lenguaje que a lo mejor puede aturullar en determinadas ocasiones. Por ejemplo, otro ejemplo que se me ocurre. En el barrio hay recursos que si faltas 3 veces te echan de la actividad. Bueno, hay personas que tienen sufrimiento psicosocial que a lo mejor necesitan faltar más de 3 veces al año y están haciendo todos los esfuerzos del mundo por incorporarse a una actividad comunitaria en un recurso supuestamente normalizado y les penaliza, porque se tiran todo el año penando diciendo me cago en la leche, que voy a faltar, que me van a echar, que es que encima no soy capaz, que es que encima no puedo. Claro, si esa persona no tiene acceso a acceder a ese recurso, el riesgo de que aumente la soledad no deseada que experimenta esa persona, pues no lo sé porque tampoco me lo he estudiado, pero del 500% pues seguro que no baja, ¿no? Porque es la propia, o sea, no sé, esa persona tiene derecho a encontrarse mal y a faltar un día, ¿no? Porque a nadie que le doliera un tobillo le íbamos a obligar a ir a una actividad de zumba si le duele el tobillo. Sin embargo, si tengo ansiedad sí estoy obligada a ir a una actividad de zumba, ¿no? Bueno, esto también tiene que ver con la discapacidad invisible, que es otra de las cosas que les penaliza. Como no se les ve la discapacidad y no se les ve lo que les pasa y el sufrimiento va por dentro, es mucho más difícil entender lo que les ocurre, ¿no? Bueno, hay claves para detectar esto. Muchas de las claves las ha dicho Ana, ¿no? Tienen que ver con conversar de manera sincera y honesta con la persona, con poder hablar con ellos de cómo están, de cómo se sienten, con poder estar pendiente de indicadores del tipo que dejen de asistir a actividades, que podamos notar un cambio de humor, incluso un cambio en la imagen personal, que de repente están acudiendo a servicios o estén demandando cosas muy inespecíficas que no terminas de entender por qué, o que se estén repitiendo muchos problemas médicos de fondo, físicos, que no se resuelven y lo que pasa es que por debajo hay otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, al final, un poco de lo que se trata es de poder conversar con la persona más allá de la etiqueta y poder interesarse sobre pues, qué hacen en su día a día, con quién lo hacen, con cuánta gente cuentan alrededor, qué número de veces pueden quedar con esas personas, si esas quedadas con esas personas son de calidad o no, dónde se dan esas quedadas, en qué contextos se dan esas quedadas, pueden ser claves, ¿no?, para poder detectar esa situación de soledad no deseada. ¿Cuánto me queda? Vale, voy. Vale, entonces ahora viene la parte de cómo lo trabajamos, ¿no? Vale. Claro, os preguntaba al principio, ¿con qué tiene que ver la soledad no deseada? ¿Tiene que ver con la persona o tiene que ver con todos? A partir de ahí vamos a decidir trabajarlo de una manera o de otra. Esto se trata de posicionarse. Quiero decir, el poner el foco en la persona o poner el foco en la sociedad no es incompatible. Se puede trabajar con la persona, los factores que tienen que ver con la persona, y también se puede trabajar con la sociedad. Lo ideal, la evidencia es que las dos cosas hay que trabajarlas de la mano. La realidad es que normalmente nos centramos en la persona y nos olvidamos de la sociedad. La esperanza es, insisto, la red de protección comunitaria que tiene Toledo, que está poniendo el foco en todo esto y que permite que se generen estos espacios que al final es una forma de intervenir sobre la soledad no deseada mucho más potente que si yo cojo a la persona y empiezo a trabajar con la persona para que utilice recursos comunitarios y le pido esfuerzos que a lo mejor no está en disposición de hacer. En el centro de rehabilitación intentamos combinar un poco de todo como podemos. Unas veces mejor, otras veces peor, unas veces nos centramos más en la persona, otras en la comunidad, pero siempre intentamos tener presente lo comunitario. Entonces, para nosotras, tener el proceso comunitario de Toledo y poder participar de él ha sido una suerte porque nos ha permitido poder ofrecerle a las personas que participen como ciudadanos. Y el que participen como ciudadanos, más allá de la etiqueta diagnóstica que tengan y compartan espacios de igual a igual con la gente, es
la mayor herramienta para que no se sientan solos. Y esto también tiene que ver con lo que decía Ana, de si una persona tiene un don y una capacidad, porque todo el rato me voy a centrar en que a lo mejor en habilidades sociales no es demasiado bueno, ¿no? Entonces, bueno, para nosotras la principal forma de trabajarlo tiene que ver con eso, ¿no? Con intentar apuntarnos a todas las rutas saludables, con intentar hacer todas las actividades posibles con la comunidad y que las personas que acudan al centro participen no solo acudiendo, sino en la organización, que puedan decidir. Bueno, con los nervios se me están olvidando bastante más el coloquio de viguetas que participan. Pero el proceso comunitario en 10 años que llevamos más o menos participando ha hecho un sinfín de actividades que ha permitido que las personas conozcan a otras personas, ¿no? Y que sientan que puedan aportar a la sociedad más allá del diagnóstico. Y luego hacemos otras muchas cosas, ¿no? Intentamos trabajar mucho las redes de apoyo, bien sea mutuo o no. Nos centramos mucho en el apoyo mutuo, es decir, en personas que comparten una experiencia y que entre ellos puedan tejer esas redes. ¿Cómo lo hacemos? Pues fomentamos mucho los espacios de encuentro, los espacios de ocio, los grupos de afinidad, que son aquellos en los que si a mí me gusta ir al cine, a ti te gusta ir al cine, pues vamos a ponernos de acuerdo para poder ir al cine juntos, ¿no? También tener en cuenta que si a mí me gusta ir al cine y para combatir mi soledad no deseada, una herramienta súper potente es ir al cine, o tengo pelas o no voy al cine. Y muchas de las personas con las que trabajamos, los que mejor están, en general, cobran 500 euros al mes. Vive tú con 500 euros al mes y apártate un dinero para irte al cine porque es lo que necesitas para combatir tu soledad no deseada. Pero bueno, pues ahí estamos, ¿no? En el centro se fomentan también muchos espacios que tienen que ver con la potenciación de las capacidades, con esto de crear asambleas. También intentamos fomentar que la gente que quiera trabajar, trabaje, y el que no quiera trabajar y le apetezca participar como voluntario, pues conocer la red de la zona para saber que ellos pueden aportar a la sociedad. Y luego también intentamos conocer los recursos comunitarios que hay en el barrio, pues yo qué sé, las actividades del patronato, las actividades del centro de mayores, los talleres que organiza Pretos por el Día de la Mujer, ahora que se han inventado una historia de gimnasia, ¿no? Para poder dar a conocer toda esa red de recursos que hay en el barrio y que puedan participar de esos espacios para conocer gente. Y con esto termino. O sea, para terminar, la clave para combatir la soledad no deseada para nosotras es tejer redes de apoyo. Si son mutuas, tienen un potencial, si no son mutuas también lo tienen, pero tejer redes de apoyo. Las mesas de salud y el proceso comunitario genera un espacio para poder crear esas redes de apoyo y conocer gente. Hay que pensar en generar oportunidades de participación ciudadana. La soledad es una emergencia comunitaria y la red de protección comunitaria puede ser un antídoto. Entonces, todos los profesionales que participamos de esto tenemos la oportunidad de tejer puentes y redes entre nosotros y trabajar desde lo colectivo, más allá de nuestras entidades, para desde ahí poder fomentar otro tipo de sinergias que al final lleguen a las personas. Y para terminar, quería terminar con una pregunta, ¿no? Que es poder seguir pensando sobre qué podemos hacer nosotras como red, que formamos parte de esto y que tenemos el reto de combatir una epidemia por delante. Y a mí lo primero que se me ocurre se me ocurrió ahora, igual es una idea fatal, ¿vale? Ana, escuchándote hablar, alguna vez ha salido, creo, en la mesa de salud. Si todos tenemos gente que está sola y que está llena de capacidades, no sé si es utópico o se podría hacer en algún momento una red de personas que estuvieran interconectadas en función de necesidad y de capacidades. Yo necesito esto, tú sabes hacer esto, lo que conocemos es un montón de gente, ¿no? Pues no lo sé. Yo dejo ahí esto como pregunta y como reflexión que se me ha ido ocurriendo sobre el momento y ya está, poco más. Hola, buenas a todos. Yo me llamo Moïse Acoto, vengo de Benín, un pequeño país de África. Estoy con Provivienda, pues
con el estrés yo he olvidado todo lo que quería decir. Pues permíteme de dejar a Elizabeth ayudarme para hablar de esto, ¿vale? Bueno, como ha dicho Moís, nosotros somos una entidad que trabajamos con inmigración y entendemos la soledad, ¿no? Cómo les atraviesa esta soledad cuando llegan a un sitio en el que no hay la misma cultura, no hay el mismo idioma y no hay ninguna red. Vengo solo, estoy solo y al final esto es lo que, según llego, es lo que me encuentro, ¿no? Entonces, preparando un poco esto, él me decía, es que no sé qué decir. Y yo le planteé la pregunta, ¿no? ¿Qué es para ti? O cómo tú te has sentido en esta soledad, ¿no? ¿Cómo tú has sentido esta soledad? En realidad lo que he preparado para decir ya está dicho para mis dos compañeras y no sé qué decir más, pero puedo decir que me sentaba muy mal porque estaba cerrado sobre yo mismo. Hasta que no me gustaba salir de casa, me quedaba todo el rato sobre el móvil y miraba los animes, las cosas de redes sociales y no sé, estaba perdido. Y con esto me quedaba despertado toda la noche, al día y me ayudó, pues estaba un poco todo, pero con esto ya sabes lo que pasa. Cuando no duermes y te queda todo y ves todo un poco raro y necesitas a alguien con quien compartir y no tienes la persona y también te gustaría hacer amigos y no sabes cómo decirlo porque no sabes hablar el idioma y estas cosas. Pero como solución, con el tiempo, con la asociación, hay Elizabeth de la psicóloga, puedo decir así, ¿vale? La psicóloga hablaba un poco. Y en clase también, en clase de idioma, el profesor me ayudaba a distraerme con unos juegos y el curso. Y me apuntó también a otro curso y con el tiempo he encontrado trabajo y todo esto me ayudé a un poco salir de esto, pero todavía a día de hoy tengo un poco miedo de la sociedad. Lo siento, pero no sé cómo decirlo más, pero gracias. Hola, mi nombre es Begoña y ahora llevo un rato ahí escuchando a la gente y digo, ¿qué hago yo aquí? Quiero encontrar mi sitio y daros información desde lo que yo estoy viviendo. Estoy como representante de un club de balonmano que trabaja aquí en el barrio. Y no tengo tu suerte, miro y no tengo apoyo, estoy sola. Entonces estoy viviendo, sí, pero estoy viviendo lo que tú has comentado perfectamente. Nosotros nacemos hace 14 años como una entidad deportiva, pero nos hemos ido dando cuenta que el deporte es una manera de subsanar muchas de esas cosas que hemos estado comentando. Y yo soy muy pesada y creo que los valores van por delante de los éxitos deportivos. Entonces nuestro club lo que ha hecho es crear como un apartado dedicado exclusivamente a los valores y yo, como soy docente aquí en el barrio, me dedico a recolectar, en vez de frutos, recolecto niños, donde analizo sus vivencias, cómo han llegado al país, de dónde provienen, qué experiencias traen. Y lo que intento o intentamos el club, lo digo en mi persona porque soy el contacto directo con la sociedad del barrio, lo que hacemos es meterlos en un grupo de amigos.
Entonces, me ha gustado porque soy la semilla de ese futuro. Estamos creando esa pandilla de ahora, de 8 o 9 años, donde no hay rechazos, donde todos somos iguales, donde la clase social no importa, donde los ingresos da exactamente igual. Y esos chicos están teniendo ahí ya una base muy buena para intentar que en el futuro no sea el adulto solo, el adulto abandonado, y siempre tengan un contacto. Y además a eso le unimos el tipo de vida que les fomentamos. La inmensa mayoría de nuestros chicos empiezan con 9 años y ahora mismo tenemos la categoría mayor que tienen 26 años. Esa gente que son estudiantes de universidad, tú le preguntas qué hacen los fines de semana y los fines de semana suyos son el viernes entreno por la tarde porque el sábado juego, no existe el botellón, no existe ningún tipo de eventos que nos distraigan, el sábado juego y el domingo vuelvo a quedar con esos amigos porque el ambiente es tan agradable que somos una pandilla. Entonces, a mí ahora la charla me ha servido para ver la realidad que estamos trabajando. Que yo le dije a Ismael, ¿yo qué pinto en esto, Ismael? Y me decía, que sí, que tú no te das cuenta, pero hay una labor ahí de base que estás frenando lo que puede ser el futuro. ¿Cómo funcionamos? Porque nadie hemos hablado, o sí hemos nombrado, nuestras instituciones maravillosas. Yo se lo dije a Ismael, yo lo siento, soy muy transparente. Y nosotros funcionamos gracias al esfuerzo de los padres que están con nosotros, de los 4 zumbaos que tiramos del carro, de que me entero que hay una subvención y voy a la caza por la subvención, y la tristeza que aunque exista una mesa sectorial, aunque todos hablemos y todos nos contemos, estamos solos, no nos engañemos. Y todo lo que sacamos adelante es por la gente que está metida a tope, que echa sus horas, que echa todo su tiempo y que está ilusionada en un proyecto y le ve futuro. Y creemos que lo que estamos haciendo va a tener repercusión, a lo mejor no hoy, pero dentro de unos años sí va a tener repercusión. Entonces, a mí venir aquí me da más fuerza para seguir trabajando, para impulsar en los centros, sobre todo, que es donde yo tengo contacto de aquí del barrio, y recoger a todos esos chavales inmigrantes que llegan, que muchas veces están solos en su casa porque sus padres hacen jornadas de 24 horas y son los niños de la llave colgada que salen de su casa a las 4 de la tarde, pero yo sé que están en el pabellón y sé que están de 4 a 5 o a 6 porque entrenan y luego se quedan en las gradas moneando y ya llegan a casa pues cuando van a llegar los padres. Entonces, esa es la labor que nosotros hacemos para evitar la soledad. Es una soledad diferente a la que vosotros habéis estado nombrando, pero es una soledad tan dura como esa, porque encima un chaval te expresa pero no gestiona, y esa soledad te va a llevar luego a un fracaso escolar, te va a llevar a apartarte del grupo de amigos porque no eres igual al que está a tu lado. Y nosotros, pues eso, intentamos, pues le damos su equipación de ropa para que sean igual que los demás, van a sus clases igual que los demás, viajan en autobús igual que los demás, para que se sientan lo más arropado posible y a partir de ahí pues le hemos dado eso, la primera manita para poder tirar para adelante. Y conviven con nosotros hasta la edad que quieren. Y normalmente estos chavalitos que se enganchan así de pequeños, tiran con nosotros pues hasta casi que se ponen a estudiar en la universidad o hacen su grado o llega a la edad de ponerse a trabajar y al final somos una familia. Hoy repasando datos somos ya una familia que ha crecido mucho. Este año tenemos 200 personas conviviendo con nosotros en el ámbito deportivo. Bien aquí en Santa Bárbara o este año que estamos en el Polígono o que estamos en el Casco o que estamos en pueblos como Ajofrín, pero es una familia que va creciendo y todo en torno a una actividad deportiva. Y bueno, pues quería contaros un poco pues mi experiencia. Estoy como tú, igual, contando y expresando con 4 palabras lo que sentimos y lo que hemos estado viviendo. Ya te digo que nosotros, el caso es, llevamos eso ya 14 años ahí luchando y peleando para sacar un proyecto bonito con chavales
donde luego pues los valores deportivos se traducen luego en la vida, la exigencia, el esfuerzo. Cuando eres ya adulto, pues recuerdas esos periodos de deportista y lo traduces a tu día a día. Y bueno, esa es mi experiencia aquí en el barrio y creo que se puede lograr mucho a través del deporte, igual que vosotros decíais que las actividades donde la gente se junta, donde comparten, donde tienen las mismas aficiones, pues nosotros ofrecemos ahora mismo eso. Vale, pues gracias. Es que se me olvida decir, claro, cuando tú has dicho que detrás no tenéis respaldo, digo, yo ya el encuadre le he perdido. Centro de Rehabilitación Psicosocial y Laboral depende de una fundación de la Junta. No somos nosotras solas ante el peligro, ¿no? La fundación se llama Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha y, bueno, dentro de su misión, su visión y sus valores también está esto de lo comunitario. Por eso podemos dedicar parte del tiempo a estar aquí y ya está, que era eso solo. Bueno, pues ahora comienza lo de ruegos y preguntas. Si alguien quiere preguntar, comentar, pues... Buenas tardes. Yo quería dar las gracias a todos pues, me ha encantado lo que habéis dicho todos. Yo, por ejemplo, cuando era adolescente sufrí un poquito de acoso escolar y marginación. Y una parte estuve solo por mi tenía familias que me querían y todo eso, pero me faltaban amigos. Y yo la verdad que cuando tuve amigos lo valoré un montón porque me costó muchísimo tener amigos. Pues yo quiero hacer una pregunta que debo... Hay épocas, para las dos, para todos, en que notáis que hay más gente que viene, por ejemplo, a la consulta, vosotros que demandan más, niños que estoy pensando en la Navidad porque se encuentran más solos o lo que sea. ¿Notáis que hay épocas o en algún momento que se demandan más esa soledad? Porque a veces nosotros veíamos que en el centro de salud, en verano, en Navidad, ¿no? No sé, yo lo que he notado que en verano, sobre todo en familias que hijos se van de vacaciones y los abuelos o se van a residencias temporales o se quedan en casa y con llamadas por teléfono, yo creo que ahí se sienten muchos más solos. Y luego en Navidad, pues Navidad yo creo que los ancianos que no tienen la posibilidad de estar con familia, pues sí que se les nota más tristes, más quieren no sé, echan de menos esas cosas. Yo creo que son momentos que hay que intentar que ellos hablen, porque se ven más tristes. Por lo demás yo no he notado otras fechas. ¿Habéis notado que en estos años haya cambiado? Antes había menos, ahora habéis dicho que por la sociedad, hemos dicho por la sociedad tecnológica, pero ¿habéis notado más cambio últimamente? Yo noto, porque claro, al estar en el colegio y recibir el alumnado, noto que ahora hay... A ver, lo que pasa es que mi soledad es entendida diferente a vuestro concepto de soledad. Yo achaco la soledad a la situación del desarraigo que se produce en el niño cuando le sacas de su entorno, que no era de confort, porque no era de confort, si no, no hubiera venido aquí, no era de confort, pero sale de un entorno protegido, con una cultura determinada, con unas costumbres, incluso con un lenguaje, en muchos casos, diferente, y se incorpora a nuestra sociedad. Cada vez es más marcado, más duro, más habitual. Antes se producía en el mes de septiembre. En el mes de septiembre tú llegabas al colegio, tenías X matrícula y sabías que te venían 4 o 5 chavales. Pero ahora es un flujo constante. No hay una época del año en la que digas ahora te llega más población. Todo el año, porque los países están todos revolucionados y necesitan el amparo y la tranquilidad. Y un padre por un hijo, lo que necesite. Y te están llegando constantemente y lo primero que le preguntas, ¿de dónde vienes? Vienes directamente de tu país, acabas de llegar, ¿con quién estás? A veces a mí me duele mucho cuando no, se han quedado 5 hermanos míos allí, eso es soledad. Y he venido yo solo porque mi mamá solamente me puede atender a mí. ¿Qué soledad para esa madre que ha tenido que seleccionar un hijo y ha tenido que dejar otros 5 hijos que tardará en ver a esos 5 hijos? Ni se sabe. Y eso es un flujo ahora ya constante. Antes estaba muy concentrado,
pero ahora es el año entero recibiendo población y a cuál situación más grave. Yo quería realizar una pregunta para todos los ponentes de esta actividad y era a ver si desde distintas instituciones o nosotros como personas que vivimos en el barrio tenemos acceso a un listado de recursos comunitarios, bien sea dentro de alguna asociación, el CRPSL, el SESCAN o la propia Junta, alguna página web o que utilicéis vosotros en vuestras consultas. A lo mejor esto lo podéis responder mejor vosotras. En Santa Bárbara yo no sé exactamente si todavía se ha llegado a hacer. En el barrio del Polígono, por ejemplo, hay un mapa de activos en salud que se llama... Sí, claro. Bueno, lo que se traduce es que en el barrio de Santa Bárbara estamos en ello, es como más difícil localizarlos todos, ¿no? No sé si ese listado ya se podría tener acceso de alguna forma. A lo mejor la forma de contactos con cualquiera de los recursos que hemos hablado, bien con el centro de atención primaria o con nosotras o lo que sea, si alguien está interesado que se acerque y pida. Y del polígono sí que está publicado. Está publicado, hay un mapa hecho en papel, que es como un mapa de ruta en el que aparecen todos los recursos que, bueno, giran en torno a la salud, pero que son recursos sociales. O sea, por ejemplo, aparece el huertódromo, que es un espacio de huerto comunitario del barrio del Polígono que se considera un activo en salud, o aparecen las zonas para practicar deporte, ¿no? Aparece un poco todos los recursos que puede haber del barrio. Que yo echo de menos esos listados, de verdad, porque yo muchas veces me pasa en la consulta. O sea, a mí me encantaría poder ofertar cosas que no sé, o sea, es que hoy me acabo de enterar, por ejemplo, del balonmano, y llevo aquí yo más de 15 años y no conocía esto de balonmano. O sea, que si tuviéramos los profesionales que tratamos con gente y que nos podemos encontrar con casos, los activos de salud del mapeo ese ya están, pero no sé, todo como más organizado para poder derivar, para poder ponerse en contacto el paciente estaría genial. Y la verdad es que aquí yo creo que hay muchos recursos, muchos y también voluntariados, cosas, y luego cosas que se pueden proponer, como estábamos diciendo, la asociación de vecinos, no sé, una red de voluntarios, que cada uno ponga su voluntarios de gente ya jubilada y que cada uno diga, mira, pues a mí me gusta, vamos a hacer un grupo de senderismo, vamos a hacer un grupo para dar paseos por la mañana a las 9 de la mañana, no sé, cosas así, que la gente en soledad, previene soledad, y la gente que está más sola le puedes tú animar en la consulta o en los distintos sitios a que vayan. O sea, yo creo que es súper importante que tuviéramos y que el barrio lo conociera, no solamente a lo mejor ni los profesionales, sino que asociaciones, que conocieran todos esos recursos. A mí lo de la mesa comunitaria me parece genial justo por eso, porque desde que nos estamos enterando de cosas que hay aquí que no conocíamos. Y porque llevamos poco, Ana, porque en el Polígono, por ejemplo, que llevan un montón de tiempo, ellos han llegado a plantear en el Polígono, que luego ya he cedido al Polígono, ¿no? Paloma, esto igual es a nivel de Toledo, Chuti, bueno, ellos empezaron a hacer este mapeo de recursos precisamente para lo que tú estás diciendo, ¿no? Para que al final los problemas de salud no tuvieran que combatirse solamente con medicación, que los profesionales pudiéramos conocer esto que se llama la prescripción social o la receta sociosanitaria, que consistía en esto, ¿no? En que los profesionales que estáis más en primera línea de salud o incluso desde servicios sociales pudieran tener acceso a todos los recursos de la ciudad o al menos del barrio para poder a la gente informar y derivar. Para mí la mesa de salud, lo bueno que tiene es eso, conocernos, que luego llegamos a más, fenomenal, pero por lo menos conocernos. Y lo que yo sí que os digo es, o sea, yo había terminado como haciéndose una pregunta, ¿no? ¿Qué podemos hacer como mesa de salud? Que además ahora estamos en un momento, no sé cómo denominarlo, cumbre, ahí, de transición o de no sé cómo... Sí. Claro, bueno, pues esta puede ser una tarea, porque esto no puede recaer en una sola entidad, ¿no? Tiene que recaer un poco entre todos. Si todos detectamos la necesidad de tener ese listado, jope, pues vamos a ponernos a hacer entre todos. Sí que os digo, para que no penséis que os doy trabajo todo el rato a todos, que en el centro este listado, o sea, tenemos muchos. O sea, tenemos un listado amplio de recursos
pásate un día por ahí arriba que te le damos, es un Word cutre, en cuadro, pero hay muchos recursos de Toledo agrupados por necesidad, que nosotros esto, o sea, no es ni muchísimo menos completo, pero lo ponemos a disposición del proceso comunitario para poder completarlo un poco entre todos, ¿no? Tenemos también presente y pendiente que la gente que acude al centro, que conoce mogollón de sitios, nos ayude en algún momento a completar ese listado de recursos. Entonces, bueno, pues ahí lo ponemos y yo me lo he apuntado como tarea para llevarlo a la próxima mesa de salud. Hola, buenas tardes. Yo represento a la Asociación Vecinal de Alcántara, soy el portavoz, mi nombre es Carlos Rodríguez y quiero invitar a todos, los vecinos y vecinas, a que se pasen por la asociación y nosotros les explicamos un poco las cosas que tenemos. Tenemos muchas actividades, tenemos un grupo de marcha nórdica que hacemos todos los domingos rutas de 2 y 3 horas. Ahora mismo somos 30 personas. La gente está muy contenta, hay de todas las edades, la gente sale, se distrae y sobre todo pues conocen gente nueva, ¿no? Siempre nos movemos en entornos naturales de Toledo y una vez al mes salimos fuera de Toledo. Entonces quiero que es una actividad muy buena en todos los conceptos y que de alguna forma puede tapar un poco esa soledad que hay. También hay otras actividades, como es un taller de manualidades, que también va muchísima gente, ahí pasan el rato, y hay otras muchas actividades que les podemos presentar. También deciros que la asociación vecinal necesitamos gente, y os invito a todos a que el que quiera participar en nuestras actividades o en nuestra junta directiva, pues que se pase por allí, nos ayude, hablamos con él y bueno, pues trabajamos juntos. Entonces, pienso que la soledad es una palabra muy dura, junto con la salud mental, creo que son dos problemas muy grandes y que debemos de, entre todos, afrontarlos de la mejor forma posible. Hay cosas que se pueden frenar un poco esta soledad, no del todo, pero vamos a intentar todos buscarla. Lo que no se soluciona es quedándose en casa. Hay que salir y hay que estar y hay que socializar. Y hay muchas cosas. El centro de mayores tiene un montón de actividades, un montón. Ahí podemos pasar un buen rato. En fin, yo les animo a todos a que de alguna forma dejemos la soledad. También deciros que en la asociación disponemos de una radio online, que es Radio Alcántara, en el cual grabamos podcast. Creo que tú estuviste en uno de los programas. Ahora tenemos 2 o 3 programas previstos durante este mes de octubre. El tema de la soledad le hemos tratado también con una compañera psicóloga que tenemos, que es Eneida Lira. También se tocó el tema de la soledad en un podcast que grabamos. Y os invito a todos a que el que quiera participar en el programa o ayudarnos en cualquier tema, pues que se pase por allí. Yo soy el coordinador de la emisora y allí podemos hacer y crear espacios y cualquier cosa. ¿Vale? Gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Quizá rompo un poco la dinámica porque estáis en modo muy asociaciones y demás, pero yo quería hablar un poco de lo que es la soledad en relación a las redes sociales y los jóvenes, porque estamos aquí hablando de salud mental también. Creo que las redes sociales nos interconectan, pero a la vez estamos mucho más solos, porque estamos en casa, en vez de salir con los amigos a la calle, nos quedamos con el móvil o jugamos a videojuegos y dicen, bueno, me he conectado online a hablar con mis amigos mientras juego a este videojuego. Pero no es lo mismo, no es el mismo contacto. Voy a hacer una videollamada o una llamada sin más y al final te estás pintando las uñas, tu amiga está viendo Instagram mientras tú estás hablando y no hay una conexión real. Y al final, aunque tú le estés contando algo a tu amiga o lo que sea, te sigues sintiendo sola porque sientes, no me está escuchando. Y efectivamente, ni tú a ella ni ella a ti. Porque estás al final en tu cuarto sin salir, aunque estés comunicando en cierta forma.
Y en cuanto al periodo, yo creo que bueno, no lo sé a nivel profesional o si hay datos, pero yo creo que en verano se agudiza esta soledad, porque si estás de vacaciones, puede que no te vas con tus amigos si eres pequeño o si ya tienes un grupo, pues sí, pero si te quedas en tu casa o en tu pueblo, donde sea, y a través de las redes sociales, pues ves fotos de la gente saliendo de fiesta, de vacaciones, pasándoselo bien, y tú estás en agosto en Toledo con un calor tremendo en tu sofá, con el aire acondicionado con suerte, y tú dices, qué asco, estoy yo aquí sola, sudando, sin hacer nada. Y al final como que te genera ansiedad esa red social, que al fin no es una red, te hace todo lo contrario, te aísla, te amarga y te da esa ansiedad. Y en periodo vacacional los niños, aparte de eso, que si no van a la playa o de vacaciones, el no tener colegio, no ves a otros niños. Yo creo que en verano es un periodo un poco crítico para niños, jóvenes, adolescentes en ese sentido. Nosotros somos de la Sociedad San Vicente de Paúl. Sí, y quería decir que yo llevo poquito, pero mi compañero José, aquí con su edad, hace mucho voluntariado a personas mayores, los acompaña a citas médicas, les ayuda a todo tipo de registros a personas más jóvenes que él y lleva muchos años aquí en Toledo haciéndolo. Y ahora vamos a hacer un proyecto que es el que te comentamos de hospitales y necesitaríamos voluntarios para acompañar a personas mayores. Y José, si quieres contar alguna... Es que lleva años aquí en Toledo él solo haciendo acompañamientos. Bueno, nada, únicamente decir que la Sociedad de San Vicente de Paúl lleva en España 175 años haciendo caridad, ayudando a los más necesitados. Es la obra de caridad más antigua de toda España. Y efectivamente, como ha dicho María, pues aquí nos dedicamos a acompañar a los mayores, a ir a los médicos, a poner las recetas, llevárselas a sus casas, acompañarles. Ya hay, gracias a Dios, menos gente que vive en soledad aquí en Toledo, por lo menos en el casco. Pero vamos, estamos también integrados en las residencias, vamos a la residencia de mayores, en Santa Casilda sobre todo y en la de Barber, y yo allí la verdad no encuentro a ninguno triste porque esté en soledad y no están en soledad. Porque yo la soledad no deseada, no sé cómo clasificarla y quién es el que vive con esa soledad no deseada. Yo que no me lo explico, no sé quién, no la clasifico así, porque ya digo, los que viven en su casa que visitamos nosotros están contentos, están alegres, están en soledad, por supuesto, porque viven solos, pero les acompañamos nosotros. Y ya digo, vuelvo a repetir que la soledad no deseada... Yo no sé cómo clasificarla ni preguntar, ¿y quién son los que viven con esa soledad no deseada? Ay, perdón, hay gente que le echas una cremita y les das diciendo, bueno, ¿qué tal el día de hoy? Y te cuenta que se ha levantado con este olor, pero mira, que justo has venido tú y ya me está pasando. Esa charla y eso, pero esa es la gente. Y aquí hay bastantes, por desgracia. Nosotros estamos en contacto con los servicios sociales del ayuntamiento, con las trabajadoras sociales, sobre todo la de Padilla, que son las que nos llaman, mira que necesita esta familia esto y lo otro. Les hacemos las solicitudes de teleasistencia, a la ayuda a domicilio, residencias, en fin, nosotros le cumplimentamos todo, luego se lo damos a la trabajadora social para que ya haga el trámite oportuno. Y eso nos avisan y nosotros encantados de hacerlo, por supuesto. A ver, yo sí, me parece que sí que hay bastantes ancianos solos, que cuando aparentemente a lo mejor no parece que están solos, pero cuando rascas un poquito, sí te das cuenta que empiezan a decir, yo para qué estoy aquí, no valgo para nada, ya para qué, si solamente me tienen que hacer las cosas, soy incapaz de esto, pues yo me quiero ir. Eso lo cuentan muchos pacientes cuando hablas con ellos. Entonces, eso ya te está diciendo que falla algo. Y me estaba acordando de un caso de una señora, no era tan mayor, muy mayor, con mucha patología, que estuvo muy malita, pero tenía muy pocos recursos sociales y una hija de las dos que tenía, o me parece que eran dos hijas, una hija que se ocupaba lo que podía con ella, pero no vivía con ella, vivía sola
vivía con un perrito. Y bueno, una de las veces que estuvo ingresada y que estuvo muy malita, a la vuelta a su casa, ella podía andar con un andador, podía andar, y decía, si es que yo ya no sirvo para nada, no soy útil para nadie, nadie me necesita, decía. Bueno, pues se le propuso, porque ya podía andar, que por qué no, que le gustaba mucho hablar con la gente. Entonces le propusimos que fuera a una residencia de ancianos, simplemente a hablar con los ancianos y a darles de comer a quien pudiera darle de comer, ayudar un poquito. Y estuvo bastante tiempo yendo a Santa Casilda y esta señora le cambió la vida. Luego ya enfermó más y ya no pudo ir, pero le cambió la vida porque te contaba muy emocionada cómo le había contado la historia de su vida a la otra persona. Le había cambiado. O sea, el ofertar así cosas que la gente necesita sobre todo sentirse útil, porque hay mucho anciano que no se siente nada útil, se sienten todo lo contrario, un estorbo para los demás y una carga. Entonces hay que hacerles ver que no, que tú me estás aportando a mí sabiduría, experiencia, muchas cosas que yo a ti no te puedo aportar eso, tú me la aportas a mí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que trabajar estas cosas mucho con ellos. Yo solo quiero añadir a lo que dijo ella. A mí me da mucha pena cuando se juntan, yo tengo una hija en la edad de chicos que se están con el móvil y no se hablan. Además, que no se miran a la cara, cuando es importantísimo. Y yo siempre le digo a mi hija, dice, yo no podría ni ligar ni tener amigos en esta época, porque yo necesitaba el hablar, el saber, porque una cara es más expresiva. Tú puedes contar por WhatsApp, te quiero decir esto, no sé qué, y después lo estás pensando y dices, no se lo voy a decir porque a lo mejor lo aburro, lo tal. En cambio, si estás de frente a frente, se lo dices y ya has empezado y ya el otro te dice, venga, cuéntamelo, que no sé qué. Entonces, eso no sé cómo se puede erradicar porque cada vez está más, cada vez yo creo que llevar a los chicos a más soledad, pero yo lo que intento es que hagan cosas, que le busquen, sobre todo a la gente que yo vivo en Burguillos, hay muchos niños y digo, ¿por qué no hacéis cosas? ¿Por qué no se van apuntando a los carnavales? Tal? Es la única manera que pueden interactuar, pero los WhatsApp y todo eso, aún encima dan malos rollos porque dices que mira lo que me dijo. Y digo, míralo en la cara, y antes de eso, antes te mirabas a la cara, solucionaban las cosas y te decías, y hablando se entiende la gente, pero ahora ya, si haces así, es más complicado. Lo tenéis un pelín complicado, pero bueno, que de todo se sale, como digo yo. Perdón, es que yo soy de una de esas entidades que decía Begoña, entonces me sentía, no quería hablar, porque me sentía encogida. Pertenezco a Cruz Roja, pero he visto que hay alguna voluntaria por aquí y me siento en la necesidad de hablar por ellas también. Entonces, nosotros es verdad que somos una entidad grande, que sobre todo estamos en grandes catástrofes, en conflictos bélicos, pero también estamos presentes con nuestros voluntarios entre los vecinos. Entonces, uno de los objetivos que tienen los voluntarios, es detectar esas necesidades que vemos todos. En este barrio estaba mirando, le comentaba a Marta, que es compañera también, que he estado mirando los voluntarios que hay en el barrio y tenemos bastantes voluntarios en el barrio. Es verdad que no tenemos actividades concretas, pero sí tenemos la posibilidad de hacer acompañamientos a esas personas que no tienen redes sociales, que lo hemos comentado en otros espacios de relación porque estamos en otras mesas, y que sepáis que podéis contar con nosotros para ese tipo de cosas, no solo para personas mayores, sino también tenemos proyectos en los que también han ido algunos niños y jóvenes que participan en nuestras actividades, y estoy muy de acuerdo con la compañera, ¿cómo te llamas? Berta. Con Berta, de hecho, tenemos un espacio que vamos a tener unas jornadas de salud mental dentro del espacio de la red de protección comunitaria, que vamos a tratar ese tema de redes sociales en infancia y adolescencia, que es tan importante por la soledad dentro de estos perfiles o de estas edades. Y el 29 y 30 de octubre. Ahora te tomo nota. Vale, pues sí. Eso ya lo sabes. Uy, qué bien, estupendo. Pues nada más que contéis con la institución y con cada uno de los voluntarios que estamos dispuestos hacemos acompañamientos hospitalarios como la Fundación San Vicente de Paúl, ¿verdad? Estamos más presentes donde estas personas mayores en hospitales, en residencias, no tienen posibilidades de que nadie les acompañe.
especialmente tenemos casos muy concretos en el Hospital Nacional de Parapléjicos, cuando son situaciones tenemos un proyectito allí de acompañamiento que están tan solitos. Hemos tenido recientemente un caso de un chico de origen marroquí que ha tardado más de un mes la familia en llegar al hospital y no podía salir porque tenía un traumatismo que le había dejado tetrapléjico y bueno, que para lo que podamos y con lo que contamos con los voluntarios, siempre que tengamos disponibilidad, que seguramente que siempre respondemos. Nada más. Pues gracias a todos por venir y nada, encantada de haberos visto a todos y ya diremos otras, si hay otras jornadas.